La reforma constitucional es la actividad normativa que contempla modificar parcial o totalmente una constitución por medio de órganos especiales y procedimientos definidos en la ley. Una constitución se puede reformar solo si los cambios y modificaciones constitucionales no rupturan ni violan alguna norma de la misma constitución, es decir, que no exista contradicción entre las leyes. Una constitución también requiere cierta estabilidad para ser efectiva y por lo tanto el pueblo necesita conocerla y comprenderla en sus grandes lineamientos para conocer sus derechos y también sus obligaciones. Nuestra Constitución ha sido reformada en 707 ocasiones, a través de 233 decretos aprobados por el Constituyente Permanente. En México, hemos ejercitado de manera intensa y creciente el mecanismo de reforma constitucional, ya sea para atender problemas sociales, emprender procesos de reforma política y económica del Estado, o bien como una vía para la implementación de agendas y programas gubernamentales que buscan trascender a lo largo del tiempo. La clasificación que tomaremos para reformar la Constitución es en base en su contenido. Tenemos 4 puntos. El primer punto es que pueden ser innovadoras. Estas pretenden introducir o suprimir normas nuevas que no estaban reguladas antes. Como punto número 2, tenemos que también pueden ser actualizadoras, y su objetivo es reforzar el carácter de una institución ya existente o bien suprimir elementos que ya no tienen razón de ser por su propia evolución. Como punto número 3, tenemos que pueden ser explicativas. Esta, su fin es explicar el alcance de una norma constitucional que generalmente sea entendible por la sociedad. Y como punto número 4, tenemos que pueden ser correctivas. Estas pretenden enmendar las deficientes expresiones de los artículos sin alterar contenido, su contenido. También tenemos la clasificación de las constituciones. Recordemos que una constitución es una ley fundamental de un Estado y está compuesta por un conjunto de normas supremas que dirigen la estructura y las relaciones entre los poderes públicos y la situación de los individuos frente al Estado. Por eso, podemos tener origen a través de una guerra, y esta surge cuando el país vencedor impone al país vencido una norma fundamental para que ellos la sigan. También tenemos que puede ser originaria como el resultado de una revolución, donde se deja sin efectos la constitución existente para redactar una nueva que deberá de aplicarse en sustitución de la anterior. También podemos tener origen del nacimiento de un nuevo Estado. Cuando una nueva nación nace, es necesario desarrollar una constitución para que sus gobernados y representantes públicos la sigan, pero también las constituciones se pueden clasificar por clases, es decir, las que tienen criterios semejantes en contraste y en diferencia, y se clasifican de la siguiente manera. Como punto número 1, tenemos que se clasifica por su reforma jurídica. Y a esto nos referimos a que las constituciones de forma jurídica pueden ser codificadas o dispersas. Las codificadas son aquellas que están escritas en un volumen o en código. Las constituciones dispersas son las que no se originan en un momento determinado de tiempo, sino que se originan a través de una modificación continua derivado de la evolución social y política del país. También tenemos que puede ser clasificada por sus reformas. Y estas son las constituciones que se derivan de sus características y pueden ser rígidas o flexibles. La constitución rígida necesita un procedimiento especial de un órgano específico para realizar las reformas correspondientes. En cambio, la constitución flexible no requiere de un órgano específico que desarrolle las reformas, sino que el Poder Legislativo General o Común puede desarrollar dichas modificaciones. No necesita un procedimiento tan largo. También tenemos que puede ser clasificada por su nacimiento, y esto depende de las situaciones históricas, políticas y sociales que haya vivido el país. El nacimiento de una constitución puede ser otorgada, impuesta o pactada. Si es otorgada,
significa que se le otorga al pueblo la concesión del titular del poder soberano. Si es una constitución impuesta, significa que el propio pueblo es quien impone el titular del poder soberano. Si la constitución es pactada, esta es originaria por luchas sociales donde se aportan ideas y principios que moldean una constitución pro sociedad. En el caso particular de México, contamos con una constitución integrada por dos partes, la parte dogmática y la orgánica. En la parte dogmática es donde se establecen los derechos fundamentales del hombre con las limitaciones del Estado frente a los particulares. Y esto se encuentra del artículo 1 al 29. En la parte dogmática encontramos la sección donde se organiza al poder público, estableciendo sus facultades y divisiones de sus órganos. El fundamento de la reforma constitucional se encuentra en el artículo 135, donde establece en forma resumida que se necesita de un procedimiento para las modificaciones o adiciones a la Constitución, en el que además de la aprobación del Congreso de la Unión, se debe contar con la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso de los Estados de la República, es decir, que se necesita la mitad más uno que aprueben esta dicha reforma. La aspiración de la Constitución es establecer para el futuro un orden político, jurídico y social. Mutación constitucional. Las constituciones son mutables por naturaleza, pues ya se ha desechado de la doctrina constitucional la tesis de la inmutabilidad absoluta de las constituciones, sobre todo porque, apunta Pinto Ferreira, son en gran parte una copia y un traslado de condiciones socioculturales en permanente modificación dialéctica. El propio carácter movedizo y cambiante de las fuerzas sociales contrastaría en la inmovilidad de la primera obra jurídica y constitucional, pero por más depurada y perfecta que fuese, el estado político y social no puede cristalizarse indefinidamente en un texto legislativo. La modificabilidad de la Constitución implica en sí misma la garantía de su permanencia y durabilidad, en medida en que un mecanismo de articulación de continuidad jurídica del Estado y un instrumento de adecuación entre realidad jurídica y la realidad política, realizando así la síntesis dialéctica entre tensión contradictoria de esas realidades. Reforma constitucional. Se refiere a la actividad normativa que contempla modificar parcial o totalmente una constitución por medio de órganos especiales y procedimientos definidos en la ley. Para algunos autores, la función reformativa de la Constitución debe estar enfocada a subsanar posibles lagunas y hierros técnicos o políticos en los que pudieron haber incurrido los constituyentes durante su redacción, así como posibilitar la solución de problemas que afectan a la ciudadanía y o una necesidad. Se considera que la ley fundamental debe mantener su esencia con el tiempo, y aunque es posible adaptarla a los cambios sociales, algunos sistemas jurídicos han implementado principios de rigidez. Con esto concluimos que una reforma constitucional es una actividad normativa que contempla modificar parcial o totalmente una constitución por medio de órganos especiales y procedimientos definidos. Asimismo que hay una serie de clasificación de constituciones como son codificadas y dispersas, entre otras. Y bueno, es muy importante la constitución para el país, ya que ésta hace que haya un régimen y un control en nuestra sociedad.